Después de una larga espera, por fin regresan nuestras amadas competencias internacionales que nos apasionan a nosotros los sudamericanos. Estoy hablando obviamente de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre lo que ha sido el debut de los equipos colombianos en estas dos competiciones. Recordemos que, bueno, se han logrado o hemos logrado clasificar a 4 de nuestros equipos que ya han debutado en estas dos competencias. Y bueno, empecemos de menos a más y tendríamos que comenzar con la derrota de Once Caldas frente al Fluminense en el Palo Grande. Once Caldas, bueno, salió a jugarle al tú por tú contra el Fluminense. De hecho, ya al minuto 2 apenas, después de una gran jugada de Zapata por el lateral y después de, bueno, un pase a Mateo García que casi abre el marcador para Once Caldas, después de una gran actuación del arquero Fabio. Igual después de eso, Once Caldas no se quedaría solo con eso, no se quedaría conforme con esos intentos de gol, seguiría intentando a lo largo del primer tiempo, pero como sabemos, Fluminense es un equipo que tiene grandes individualidades en su plantel. Y eso lo terminaríamos viendo con el gol de Hernán Cano después de una jugada excepcional de John Arias. Un centro perfecto justo a la cabeza de Hernán Cano que, bueno, la terminaría mandando a guardar al fondo de la red. Y bueno, al final ya del primer tiempo tenemos una gran jugada de Dairo Moreno que, bueno, al final no resultó. Otra vez el arquero volvió a aparecer como debe ser. Y bueno, ya el segundo tiempo fue más de Once Caldas para mí. El primer tiempo se lo repartieron entre Fluminense y Once Caldas, la verdad. Pero el segundo tiempo yo vi a un Once Caldas bastante decidido a encontrar la igualdad del partido. Al final no sucedió, después de muchos intentos, no se consiguió. Creo que recuerdo una jugada de Dairo Moreno que pasa muy cerca de la escuadra izquierda de la portería. Era un golazo, pero bueno, al final no se le logró dar para el blanco de Manizales. Y bueno, a decir verdad, Once Caldas también pudo haber perdido por muchos más goles. Fluminense también tuvo bastantes claras, un como medio cabezazo de Cano al palo. Al final una contra, ya acabándose el partido. Bueno, y todas esas cositas que casi desembocan en un peor final para Once Caldas. Bueno, al final toca ver lo que Once Caldas hará después de este partido. Creo que el siguiente es en Chile, si no me equivoco, contra la Unión Española. Y hay que ver qué pasa. Creo que en ese partido ya nos vamos a darnos cuenta un poquito cómo le va a ir Once Caldas a lo largo de esa fase de grupos. Once Caldas necesita sacar un buen resultado en Chile, ya sea victoria o empate. Y bueno, igual yo creo que Once Caldas tiene con qué para sacarle una gran victoria a la Unión Española de visitante. Si se plantó bien con Fluminense, yo diría, al final, bueno, las individualidades pesan y Fluminense claramente tiene mejores. De paso vamos con el Bucaramanga contra Colo Colo en el estadio Alfonso López, creo que así se llama el estadio Bucaramanga, no sé. Bueno, en mi opinión ha sido de los mejores partidos que hemos tenido en este debut de ambas competencias, en Sudamericana y Libertadores. Bucaramanga salió con todo, le hace un gol muy tempranero a Colo Colo, después de un pase groserísimo, es que fue groserísimo de Al-Laid,
para que le caiga justo a Londoño, que bueno, la termina mandando a guardar. Bueno, también ha sido un gol, la verdad, bastante estúpido para Colo Colo. El arquero, no sé qué hizo el arquero sinceramente, pero bueno, al final Londoño termina haciendo un gol histórico. Recordemos que Bucaramanga no jugaba una Libertadores hace más de 20 años. Y un Colo Colo que le estaban bailando de una forma bestial. Después de unos momentos llegaría el gol de Luciano, un golazo de cabeza. También resalto un gran partido de Aldair, de Frambuesa, de Luciano. Pero después de lo que sucedería después de este gol, pues se le complicarían las cosas bastante al Bucaramanga. Después de unas cuantas llegadas de Colo Colo, un cabezazo que, bueno, por poquitos se fue afuera de Arturo Vidal. Llegaría un penal, el penal más estúpido que he visto en mi vida, el penal más idiota, más gay, más homosexual, gonorrea, increíble. Supuestamente hay un toque contra el jugador de Colo Colo, pero marica, eso no es penal. Eso no es penal, en mi opinión. Resaltando esto, creo que el partido se vio bastante influenciado por la aparición del VAR, algo que veremos después de este penal absurdo, en mi opinión. Bueno, el penal lo termina haciendo Colo Colo. Y bueno, igual Bucaramanga seguía ganando al finalizar el primer tiempo. Ya el segundo, otra gran actuación de la delantera, de la ofensiva de Bucaramanga, que termina siendo otro golazo de cabeza, un buen gol. Bucaramanga seguía dominando el partido, en mi opinión, y la verdad pintaba para una victoria 3-1. Pintaba que quedaría así el partido, pero después de unos cambios que en mi opinión no eran, por parte de el técnico Leonel Álvarez, que, ay, marica, algo que siempre he criticado así del fútbol colombiano, es que no sabemos cuidar un maldito resultado, marica. O sea, eso era para ganarlo, eso eran 3 puntos para el Bucaramanga. No solo sucede como tal en el fútbol de clubes, también lo hemos visto en la selección Colombia últimamente, algo que definitivamente hay que mejorar ya. O sea, perfectamente creo que cualquier club de Colombia puede estar ganando 6-0 y 20 minutos después vaya perdiendo 7-6. Algo, algo urgente que hay que cambiar, mentalidad y todo. Cuando tenés el resultado a favor, creo que no hay que tirarse a defender. O sea, Bucaramanga no era un partido para que se tuviera que echar para atrás. Colo Colo al final hacía lo que podía, la verdad. Bucaramanga estaba jugando muy bien con los espacios, estaba conectando pases, tenía la pelota, pero bueno, todo por echarse a defender. Le dio más cancha a Colo Colo. Colo Colo se sintió más seguro y empezó a atacar. Y bueno, llega al final ese remate que ataja el arquero, obviamente una tajada bestial, pero no puede hacer nada con el rebote. O sea, el rebote no lo para y al final le termina haciendo un gol así con lo justo. La pelota pasa justo la línea. Creo que ese sí es un gol legal. Aquí otra vez obviamente interviene el VAR para ver si la pelota de verdad entró o no. Pero sí, en mi opinión creo que fue un justo gol. Y ya finalizando el partido, Colo Colo sigue atacando y bueno, hace un golazo. Hay que decirlo, es un gol legal con todas las de la ley. Para que los chilenos salgan con un punto de acá de Colombia. Obviamente esto es casi una victoria para Colo Colo.
Colo-Colo perfectamente podía perder este partido. Pero bueno, por las malas decisiones y obviamente también hay polémica por las decisiones del VAR. Pero bueno, al final Colo-Colo supo sacar el empate. Y ahora Bucaramanga. A ver, Bucaramanga ahora sí la tiene difícil. No se podía permitir perder puntos con Colo-Colo. Al final se llega terminando uno que pudieron ser fácilmente 3. Y esto obviamente le va a pesar bastante. El siguiente partido, si no me equivoco, juega en Buenos Aires contra el equipo que en mi opinión es actualmente el mejor equipo de Sudamérica, contra Racing de Avellaneda. Y creo que la va a sacar. No, mejor dicho, creo que lo mejor que le puede pasar es perder 1-0. Pero yo creo que ni siquiera va a buscar un empate. No veo a Bucaramanga sacando puntos de Buenos Aires. Y después de ese partido le toca con Fortaleza, un equipo brasilero que últimamente está jugando bien. Llegó, si no me equivoco, a la final de la Sudamericana en el 2023. Y nada, pues le queda muy difícil ya al Bucaramanga. Creo que simplemente se va a quedar afuera. Hay que hablar las cosas como son, marica. Y Bucaramanga es la cenicienta de este grupo, es el comodín. Así que, bueno, creo que lo máximo que pueden sacar ellos es un pase a Sudamericana. Y habrá que ver qué hace en la última fecha contra Colo-Colo allá en Chile. Vamos a ver qué pasa. Entonces así queda Colo-Colo 3, Bucaramanga 3. Hasta aquí podríamos decir que nos fue como el culo en ese debut. Pero bueno, como se dice popularmente acá, siempre hay alguien que termina salvando la patria. Y creo que es el caso de Nacional y América, que al final terminan salvando el cagadón que hicieron estos dos equipos anteriores. Podríamos comenzar con el partido de América. Una América obviamente que dominó todo el partido. Salió a lo que debía hacer, era ganar, y por una diferencia holgada, porque eso va a importar en este grupo. En este grupo de Sudamericana se va a definir por diferencia de gol, marica. Y bueno, también América tiene que aprovechar los partidos que tiene contra este Racing de Uruguay, que bueno, la verdad creo que es el equipo más fácil de este grupo, y América sí o sí tiene que sacar de 6 puntos. Ya le sacó los primeros 3 y habrá que ver pues la última fecha. Y bueno, hablando más del partido, como ya lo había dicho, un excelente partido del América, dominante, un gol de Holgado que viene de rebote del arquero, y luego un golazo de Duván Vergara, que bueno, Duván obviamente es experto en hacer estos goles, siempre siempre nos impresiona con estas actuaciones. Y de verdad, ojito con Duván, que aún tiene mucho nivel, muchísimo nivel. Y por cierto, ese gol obviamente por asistencia de Quintero. Luego, más tarde, obviamente llegaría el gol del América, el tercer gol, para que quedara 3-0, pero lastimosamente un jugador de Racing de Uruguay, ya terminando el partido, meten un buen gol, hay que decirlo. Pero la verdad termina maquillando el resultado, ¿no? O sea, era perfecto así, el 3-0 era hermoso, era lindo, pero bueno, no se pudo. Al final más 2 de diferencia de gol y más 3 puntos que obviamente le van a servir al América de Cali. El siguiente partido que le toca es contra un rival fuerte, contra Corinthians, que sí, viene golpeado y todo lo que tú quieras, pero no deja de ser un equipo de respeto.
bueno, ese partido va a ser de local. Y aquí América va a probar de verdad de lo que está hecho. Sí, en Uruguay hizo una victoria perfecta, pero el rival, bueno, mejor dicho, los rivales con los que de verdad tiene que medirse y con los que de verdad debe jugar bien son con Corinthians y Huracán. Sus dos rivales directos, obviamente. Pero obviamente nada malo que decir sobre el América, lo ha hecho increíble. Entonces así queda Racing 1, América 3. Y bueno, ya para terminar, con el último colombiano en jugar que, bueno, era Nacional, Nacional contra Nacional, lo curioso, el juego de palabras. Bueno, en fin, Nacional golea 3-0 al de Uruguay y obviamente un partidazo. No sé, sinceramente, cuál equipo le habrá hecho mejor, América o Nacional. Al final, pues tengamos en cuenta que América gana de visitante y bueno, Nacional gana de local. También hay que decir que los dos uruguayos estos pues no están pasando por un buen momento. En especial Nacional de Uruguay, que va como de séptimo en su liga. Pero igual no deja de ser una gran victoria para Atlético Nacional y obviamente que le va a servir bastante. Al igual que el grupo del América, en mi opinión, este grupo de Atlético Nacional se va a definir por pura diferencia de gol. Este grupo es muy apretado. Sinceramente yo veo el grupo y creo que ningún equipo es totalmente superior a los demás. Obviamente el principal favorito siempre va a ser el brasilero, ¿no? Internacional y Bahía pues obviamente no está mal decirlo que uno los considere como los dos principales candidatos a quedarse con ese grupo, pero ojito con los otros dos equipos, Nacional y Atlético Nacional. Y bueno, hablando más del partido, Nacional la hizo muy bien. Salió a lo que tenía que jugar, sometiendo al rival. De verdad te digo que todo el partido fue Nacional, simplemente así. Muy poquito estuvo el pobre Nacional de Montevideo. Al final, el que termina destapando la portería sería Marino. Ya sabemos lo que está haciendo Marino últimamente, que obviamente es una de nuestras grandes promesas. Es una promesa del fútbol. Hay que cuidarlo y hay que ver lo que hace en un futuro. Tiene un futuro brillante, Marino, la verdad. Y bueno, Marino termina haciendo un gol. También hay que decir que le pegó como medio mal. Al final termina entrando ya por errores defensivos de Nacional. Y también puede ser del arquero, pero obviamente no deja de ser un buen gol. Es un gol de fuera del área y obviamente se mira eso. Ya después, al segundo tiempo, el que hace el gol es, si no me equivoco, creo que es Morelos. Eh, También pega un golazo, un zapatazo increíble. Y bueno, al final, eh, Nacional termina haciendo otro golazo. Y bueno, de hecho, como curiosidad, Marino hace un gol y todas las asistencias las hace él. O sea, las dos asistencias y un gol termina siendo Marino. Obviamente MVP del partido. Y bueno, es lo que tenía que hacer simplemente Atlético Nacional. Ese rival, hay que decirlo, es el rival más asequible que tiene Nacional en este grupo. Y creo que al final termina pasando para los dos. O sea, para Atlético Nacional el rival más asequible es Nacional de Uruguay. Y Nacional de Uruguay también su rival más accesible es Atlético Nacional. Y bueno, aquí obviamente el que termina pegando primero es Atlético Nacional y vaya golpe que le dio. Habrá que ver, bueno, en la última fecha, que es allá en Uruguay, en el Parque Central. Y bueno, el siguiente partido de Nacional, a ver, es contra
es contra el Internacional, si no me equivoco, en Porto Alegre. Entonces así también como yo lo dije con América, también te lo digo con Nacional. Ese es el partido donde vamos a ver realmente de lo que está hecho Nacional y de lo que puede hacer en un futuro en esa Copa Libertadores. Pero con esta victoria me queda más que claro que obviamente Atlético Nacional es principal candidato a quedarse con el grupo, ya sea, bueno, segundo o primero. Obviamente de que clasifique primero sería lo mejor. O, mira, yo te voy a decir una cosa. Si Atlético Nacional pasa de primero en ese grupo, estoy segurísimo que mínimo llega a cuartos de final. Y bueno, eso también es un reflejo de la actualidad de Nacional, que obviamente es una actualidad envidiable, impresionante. Es el actual campeón de la liga, de la Superliga, de la Copa. Obviamente, y también también hizo un buen mercado de fichajes. Tiene un gran plantel con grandes figuras como Ospina, como Morelos, como Campuzano. Tenemos el caso de Marino. Obviamente, Nacional tiene todo para lucharla en esta Copa Libertadores. Y bueno, así comienza el camino directo hacia la tercera Copa Libertadores Nacional. Así comienza este camino que puede terminar bien, puede terminar mal. Obviamente también es un poco apresurado tirar predicciones apenas en la primera fecha de la fase de grupos. Todo puede pasar, pero Nacional me probó la sopa y me probó que tiene con qué para pararse duro allá en Brasil contra Inter y contra Bahía. Bueno, así termina Atlético Nacional 3, Nacional de Uruguay nadita. Bueno, ya no te quito más minutos de tu tiempo, crack. El que sea que se haya quedado hasta el final del video, muchísimas gracias. Eh, una suscripción y un like obviamente me ayudaría bastante para salir de esa pobreza tan inmunda. Y bueno, ya está. Eh, Espero que el video haya sido de su agrado y bueno, hasta la próxima.